Gracias por continuar con nosotros en esta exclusiva entrevista con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien nuevamente le damos la bienvenida a esta oportunidad con Telesur. Señor presidente, entremos de nuevo en materia de México. Usted acababa de tocar un tema muy importante, es el tema de la desigualdad. También recibió un país con casi 60 millones de pobres y ha lanzado la cruzada contra el hambre, que lleva a 7.4 millones de personas. Cuéntenos un poquito de esto. Hasta ha traído al expresidente de Brasil, Lula da Silva, para asesorarlo. Cuéntenos. Pues mire, efectivamente en México hay que reconocer que lamentablemente en algunos sectores de la población, entre los que hay pobreza y hay miseria, hay también entre ellos quienes padecen de hambre. Y es una realidad de la que no se quiere hablar mucho y en los países que eventualmente la tienen prefieren no hablar de ella y a veces ser omisos en lo que se tiene que hacer. Aquí hemos reconocido que en México lamentablemente hay pobreza y dentro de la pobreza hay gente que padece hambre. Por eso hemos lanzado una cruzada nacional contra el hambre que tiene el siguiente propósito: identificar plenamente cuáles son los municipios, y para ese propósito ya identificamos 400 municipios del país, de los 2.500 que tiene México, que tienen condiciones de hambre, en donde se vive carencia alimentaria y pobreza extrema. Y estamos logrando que todas las dependencias gubernamentales tengan programas de acción para cada uno de esos municipios. Evitemos el esfuerzo aislado del gobierno, evitemos que educación, por un lado, se ocupe de atender algunas zonas y que salud otras. No, lo que queremos hacer es que, teniendo esta visión clara de dónde hay más pobreza, vayamos con todo el esfuerzo del gobierno y la participación también del sector privado, del sector social de nuestro país, para revertir los escenarios de pobreza. Invitamos al presidente Lula porque en Brasil puso en marcha una campaña, una cruzada con este mismo propósito, que se llama Hambre Cero. Hambre Cero, pues fue reconocer que allá también hay zonas en pobreza y sobre todo con hambre. Y por eso lo invitamos a que nos acompañara en lo que ha sido el mes dedicado a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es el mes de abril de cada año. Esto no significa que no tengamos una acción permanente, la tendremos y la estamos empezando, pero en el mes de abril queremos dejar constancia y testimonio de los avances y de los logros que vayamos teniendo en los años siguientes. Señor presidente, hay otro tema que me gustaría platicar, el Pacto por México, que ha sido muy polémico, pero también es de los primeros logros de su gobierno. De hecho, dejó afuera a los actores sociales, digamos, a los maestros, a las que están en las guardias comunitarias, a las policías comunitarias, como se le dice, o a otros sectores sociales. ¿Usted piensa en algún momento incorporar a estos sectores sociales? Porque ahora mismo los maestros se están manifestando, no en todos los estados, pero sí ya en varios estados. Y usted ha dicho que la reforma en educación no tiene marcha atrás. ¿Cómo va a conciliar todo esto? Mire, el Pacto por México es el acuerdo logrado entre el gobierno de la República y las principales fuerzas políticas del país, que a partir de ese acuerdo y de la agenda que hemos definido de forma conjunta con esas fuerzas políticas, ha habido la adhesión de distintas expresiones de la sociedad civil y de organizaciones políticas, que por igual otros partidos políticos se han sumado y otras representaciones de la sociedad civil. Esto abrirá espacio para que todas las voces de la sociedad sean escuchadas por este pacto, por este acuerdo que ya hemos integrado, con un propósito, precisamente para asegurar que esa agenda de temas que consideramos y coincidimos todos debe ser parte de los cambios estructurales que México tenga en los próximos años, realmente se materialice. Solo le recuerdo que vivimos en un país democrático, donde ya no caben las decisiones unilaterales o individuales o solo del presidente de la República, sino que en un clima de diversidad y de pluralidad política es importante y fundamental tener acuerdo entre las fuerzas políticas. Y el Pacto por México ha sido un instrumento que favorece y propicia esta condición de acuerdo fundamental para que las iniciativas o las reformas de cambio para bien de México realmente se lleven a cabo.
Dos últimas acotaciones, señor presidente. ¿La reforma de educación no tiene marcha atrás? La reforma educativa ya es un paso que se ha dado, es una reforma para asegurar mayor calidad en la educación. El Pacto por México seguramente estará abriendo espacios para escuchar voces, tanto las que están a favor como las que están en oposición o con alguna diferencia, porque a partir de la reforma constitucional que ya se hizo, viene toda una legislación secundaria para evidentemente precisar cómo habrá de instrumentarse el gran plan, el gran objetivo que la Constitución ahora se ha trazado en materia educativa, que centra en lo que fue esta última iniciativa aprobada por el constituyente permanente, es decir, el que tiene posibilidad de cambiar la Constitución, que son el Congreso y todas las legislaturas de los estados, esta reforma educativa para alcanzar mayor calidad en la educación. Señor presidente, en términos hablando de otras reformas,